Bueno, primeramente, este código empieza a explicarse así. Vamos a tener una clase llamada base de datos, en donde vamos a tener toda esta lógica de la base, es decir, la conexión. Por eso es que en la base lo que vamos a hacer en esa parte es declarar una variable de tipo de base de datos, es decir, del mismo nombre de la clase, como podemos ver obviamente aquí. Obviamente con los dobles puntos llamados, que los llamaremos método base de datos. Aquí lo que hacemos también es declarar una variable llamada connection string, que va a ser igual al IP del servidor. En nuestro caso es el localhost. El username, el cual va a ser el usuario de la base de datos, quien siempre va a ser, en este caso va a ser un root, como lo vemos aquí. Y por último, un password vacío, por lo que no se tiene una clave que se pueda dar. Y también una base de datos que le vamos a poner el nombre de sumador. Aquí también lo que vamos a hacer es declarar otra variable llamada con, que es igual a la palabra reservada de CodeBlocks llamada getNew, donde invoca el método mySlickConnection, quien está conectado con el connection string, como lo vemos aquí. Tenemos estos dos métodos, uno llamado abrir conexión, que abre el connection string, verifica que esté bien y lo abre. Bueno, lo que debemos hacer después es declarar una variable tipo data table, llamando a la clase que se va a llamar base de datos. Después de esto llamamos a un getData y este se va a encargar de traer todos los datos. Después de eso vamos a declarar otra variable tipo string con el nombre SQL y hacemos la consulta con select asterisco from de la tabla rol. Después llamamos a MySQL command, que es el que se encarga de ejecutar el SQL, pero lo vamos a declarar como cursor y le vamos a poner la palabra reservada getNew y MySQL command. Y pasamos como parámetros el SQL y la conexión que habíamos declarado anteriormente y así poder abrir y cerrar la base de datos cuando queramos. Después de esto eh, se hace la consulta y posteriormente toda la información se queda guardada en el cursor para después ser guardada en una variable tipo data table que va a ser almacenada en la tabla, finalizando con un return table y ahí es donde tenemos la tabla con información. Luego de haber hecho la consulta, toda la información se guarda en el cursor para luego ser guardada en la variable data_table y seguido de eso será almacenada en una tabla, finalizando con un return table, donde ya tenemos la tabla con toda la información. Luego tenemos el método inserta, que desde la clase base de datos recibe una variable de tipo string con la palabra nombre. Seguido a eso, declaramos una variable de tipo SQL como insert into role, siendo role la tabla. Nombre rol es el campo de la base de datos y el valor que vamos a recibir es el parámetro nombre. Luego, en la parte de abajo, llamamos al comando mysqlcommand para que ejecute la consulta que se declara como cursor, utilizando la palabra gcnew, que es la reservada de C++, y ejecutamos la consulta, pasando la consulta y la conexión. Seguido de eso, utilizamos un try y un catch para capturar las 6 opciones. Si tenemos todo bien, el cursor se ejecuta. En cada formulario tenemos código también, y aquí vamos a hacer el llamado a la base de datos, que es la conexión que tenemos, que sería el include base de datos. En el método general es en donde se inicializa el formulario y en donde esta data hace un llamado o instancia a una nueva base de datos, es decir, un nuevo archivo. Luego declaramos una variable que va a ser de tipo privado y que va a ser de tipo archivo base de datos y lo llamamos data, siendo este el mismo que ocupamos más arriba. Luego vemos el código de los formularios que se crean por defecto. Cuando el formulario está cargado, llamamos al método consulta. Pero, ¿qué hace este método? Decimos que ese formulario llama a la conexión que es la data y seguido de eso llama al método abrir conexión. En el data source, que es la tabla donde se muestran los datos, conectamos a la base de datos por medio de esa data y obtenemos la información por medio del getDataUsuario, que es el método que hicimos en la clase de base de datos. Y luego cerramos la conexión. Esto lo hacemos con el fin de evitar hilos de conexión abiertos. En el botón guardar hacemos lo mismo, hacemos el llamado a los métodos previamente declarados en el archivo base de datos y luego abrimos la conexión, llamamos al botón insertar usuario con los parámetros establecidos y luego cerramos la conexión.